Hola, ¿cómo están? Habla el profe Eduardo. Voy a bloquear la cámara como siempre para que tengamos, bueno, en mi caso, mejor conectividad. El motivo de este video es para apoyar el trabajo de desarrollo de el trabajo grupal. Ya, entonces, el tema son los logaritmos. Ya hice un video de raíces. Tengo pensado hacer también uno de potencia. Pero ahora vamos a pasar a logaritmos, que es el principal tema entre potencias, raíces y logaritmos reales. ¿Ya? Así que es lo importante. Y yo me voy a quedar acá. Voy a proyectar la guía. La guía es la que está acá. Los ejercicios que he dado para trabajar se encuentran en la página 5 de esta guía, que tiene como título Guía Funciones Exponencial y Logaritmo. ¿Ya? La ejercitación que comienza con los logaritmos es desde la página que tengo acá, la página 5. ¿Ya? Voy también voy a abrir acá la hoja de escritura para que ya comencemos a trabajar y hacer ejemplos específicos. ¿Ok? Eh, Vamos a ver entonces. A ver entonces, a ver si se proyecta. Bueno, en este momento debería estarse proyectando el- la hoja de trabajo. Yo hice ya yo ya hice un video de un video de introducción a los logaritmos. Entonces, lo que yo voy a tener en este video de logaritmo, este nuevo, tiene que ver ya propiamente tal, con los logaritmos propiamente tal. Entonces, les voy a proyectar la hoja de trabajo, como les dije, y para que trabajen. ¿Ya? Eso. Vamos viendo. Lo que les pediría cuando estén viendo este video, mientras yo abro la hoja de trabajo, es que tengan a mano su calculadora científica. En caso de que no tengan, abran ustedes la calculadora científica del computador o la del celular también. También ustedes pueden trabajar con ella. Bien, trabajemos entonces. Como bien sabemos, el trabajo que nos convoca ahora son los logaritmos. ¿Ya? Logaritmos, pero son en el conjunto de los números reales que habíamos dicho que los representábamos de esa manera. ¿Sí? ¿Qué más decir? Decir que eh, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una expresión con una potencia, ¿se acuerdan? No, tenía esta potencia, ¿cierto? Igual al valor de la potencia. Eh, se tenía, se tenía que el exponente era lo desconocido. No sé si tienen buena memoria. Si han visto el otro video anterior, si han visto este apunte, entonces van a estar de acuerdo conmigo que la expresión exponencial o la potencia eh, tiene como incógnita el exponente. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este caso, le habíamos llamado caso 3. Por ejemplo, nos podíamos preguntar que esta base 3, ¿qué exponente debe tener en los reales para que nos dé 4? Entonces eso se nos hacía complejo, habíamos dicho, no se hacía tan fácil. Poder saber cuál es el exponente que debo tener acá para que me dé 4 cuando ese 3 lo elevo a ese exponente. Si se fijan, por, por intuición, si probamos, esto también lo habíamos hablado porque estoy reforzando, recordando. Por intuición, si x fuera 1,
Entonces esa potencia quedaría 3 elevado a 1 y eso nos va a dar 3, que nos da un número menor a 4. Nos falta para llegar a 4. Y si x fuera 2, entonces nos quedaría 3 elevado a 2, que esos 3 por 3 nos da 9 y nos pasamos del 4. Por lo tanto, parece que el exponente, por lo que estamos viendo acá, tiene algún valor real entre 1 y 2. Y eso es lo que vamos a encontrar por la definición del logaritmo. Si tienen buena memoria, habíamos dicho entonces que un logaritmo, ya, voy a, voy a ampliar un poco la página. Teníamos algunos acuerdos para la escritura de los logaritmos. Bien, ¿cómo definíamos el logaritmo? Entonces, rápidamente, ¿qué hacemos? Simplemente definimos el logaritmo en los reales. ¿Ya? Eh, Dada la definición de logaritmo, si tengo que a elevado a x es un número real y el valor de esa expresión de potencia también es un real, entonces se define, ¿cierto? Vamos a definir el logaritmo, que el logaritmo en el fondo es un número que me obtiene ese exponente, como el ejemplo que está ahí. El logaritmo de base A, como es la potencia, del valor de la potencia, que de C, a la forma, y aquí ya vamos a entrar en la guía, es decir, si quiero calcular ese exponente, va a ser simplemente ese x exponente igual al logaritmo de la base A de C. Aquí, ¿cuál es la condición? Que ese C tiene que ser positivo, no puede ser ni negativo ni cero. ¿Ya? Y así veamos un ejemplo. Por ejemplo, por definición, si yo digo, a ver, 3 elevado a qué número me va a dar 4, ¿cierto? Entonces ahora ya aplico la definición de logaritmo, ¿ya? Y eso me dice que ese exponente se calcula con el logaritmo de esa base 3 de 4. Entonces me voy a ir ahora al apuntes, a ver si lo proyecto acá. En el apunte, eso es lo que se pide, que usted utilice esta expresión. Bueno, aquí lo bueno es que le dan el exponente, pero aún así tiene que escribir, expresar. Esto lo dije en un video anteriormente, pero lo voy a repetir. Entonces hay que escribir en forma de logaritmo ese exponente. No siempre lo conozco. Aquí los conozco en este ejemplo, se los di muy fácil. Entonces aquí, si yo quisiera saber ese exponente menos 1, porque así se calcula, es el logaritmo de la base 2, que me da esa base de esta potencia, del valor de la potencia, que es un medio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí ya sé cuál es el X. Y eso se hace en todos los ejercicios según los que correspondan en el trabajo que les he dado. Entonces, yo voy a asignar ahí a los grupos, no a todos los mismos ejercicios, ¿ya? Para que lo resuelvan. Bien, vámonos ahora entonces. Eso es lo que se hace aquí en la página 5. Veamos más ejemplos, ¿ya? Voy a seguir trabajando. Bien, rápidamente entonces, por ejemplo, si yo lo dijera, eh, un medio, un medio elevado a qué exponente me va a dar, supóngase usted, no sé, 12 quintos. Bueno, obviamente está difícil eso, pero sí lo puedo hacer en la definición del logaritmo, que gracias a la definición del logaritmo, ese exponente es igual al logaritmo de la base de la potencia, que es un medio, del valor de la potencia, que es 12 quintos. Y ahí hemos transformado la expresión exponencial a un logaritmo que me calcula ese exponente. ¿Ya? Algunos acuerdos que habíamos dicho, observación. mm, Si en a elevado de x, recuerden que esa es la expresión potencia que me da un valor de la potencia, ese x es el exponente y el a es la base de esta potencia. Si suponemos que en esta expresión el a es 10, entonces por acuerdo, cuando yo convierta esta expresión a logaritmo,
para encontrar ese exponente, nos va a quedar logaritmo de base 10, ¿ya? De C. Pero el acuerdo es que, como la base ahora es 10, vamos a decir que esto no se anota, esa base 10 no se anota. ¿Me siguen? Así, por ejemplo, si yo tuviera 10 elevado a cuánto me da 5, eso no lo sabemos, entonces aplicamos la definición del logaritmo, pero con base 10 no lo vamos a anotar. El exponente va a ser igual al logaritmo en base 10 que no se anota por acuerdo de 5, ¿ya? Ahora, en la calculadora, ustedes podrán encontrar, si proyecto la calculadora, la voy a proyectar aquí. En la calculadora, aquí tenemos, por ejemplo, la del computador, tenemos de base 10. Si se fijan ahí no está anotada, entonces porque la base es 10 y le calcula los logaritmos. Si yo digito aquí logaritmo, perdón, anoto el 5 y le digo, porque quiero calcular el logaritmo 5 y digito eso. Esta calculadora, este computador tiene una memoria muy potente porque les da, mire todos los decimales que les da, aún así faltan más. Yo lo voy a aproximar a los 4. Y 69,897 es el logaritmo de 5. El logaritmo de base 10. Se lo voy a proyectar ahí. 69,897. Entonces esto da aproximadamente 0,69897. Y eso es lo que está diciendo, que ese exponente es aproximadamente ese valor. ¿Sí? Y como comprobación, tenemos que 10 elevado a este número, porque ya lo encontré aproximadamente, 69,897, debería darme aproximadamente 5, por ejemplo, me podría dar 4,90 y tanto. Eso lo pueden comprobar acá. Eh, Aquí tengo la base 10 exponente X que ya encontré, 69,87. Hagamos un ensayo. 10, fija, 10 elevado a, vamos a borrar todo esto, 10 elevado a 0,69897 nos va a dar ese numerito. ¿Se fijan? No sé si se está viendo. ¿Qué les sugiero yo? Que usen siempre paréntesis, para que no tengan error. Entonces uno podría decir 10 elevado, lo vamos a anotar, perdón, voy a borrar, 0,6, ¿cuánto era el número? 69,89,7. Eso es con base 10. Miren, y ahí es aproximadamente 5, ¿no es? Calculé la potencia base 10 con el logaritmo de ese número. Mientras más decimales le doy, más me acerco al 5. ¿Ok? Volvamos acá. Vamos a ver. Bien, sigamos con lo que estamos. Ahora, tengo el caso inverso también. Caso inverso. eh, del- de la consecuencia definida, se tiene lo siguiente. ¿Cuál es la consecuencia? Que como ustedes ya ahora tienen el logaritmo, que es el exponente, el logaritmo en base a, que si es 10 no se anota, pero puede ser otra base, de C, tenemos que eso es, ahora si yo lo quisiera convertir en potencia nuevamente, es la base elevado a ese X, que es el exponente igual al valor C. Y ahí tendríamos el caso inverso, que voy a ir otra vez a la guía. Aquí está la guía. Y en la parte 2 de la página 5 voy a bajar un poco. En la parte 2 eso es lo que se pide, el proceso inverso. Es decir, ustedes tienen el logaritmo y lo deben eh, invertir. Es decir, pasar a la expresión potencia. Estoy tratando de usar palabras no tan técnicas para que ustedes me entiendan lo que trato de decir. ¿Ya?
Veamos un ejemplo. Un ejemplo, si yo tuviera ahora x igual al logaritmo en base 3 de 12. Entonces, si lo queremos pasar a la expresión exponencial, voy a decir que la base, en este caso es 3 en este ejemplo, elevado a base x, que es el logaritmo que calculé, es igual a 12. Ahí lo pasé a la forma exponencial, que es lo que se pide en la segunda parte del, de la guía, página 5. Supongo que tengan esto, tienen este logaritmo, x igual al logaritmo en base 10 que no se anota, de 6. Bueno, eso lo transformamos a forma exponencial. Entonces yo digo, la base, ¿cuál es la base si esto lo quiero pasar a la forma exponencial? Bueno, ahí es la base 10 que no se anota por acuerdo, elevado a base x, que es el logaritmo que calcula el exponente, igual a 6, que es el valor de la potencia. ¿Ya? Entonces ahí, eso hacen en la segunda parte de la página 5 de la guía. Una observación. Sabemos, esto también lo he dicho en clase, se tiene que hay un número irracional llamado e, que es aproximadamente 2,71 y es infinito. Si, ustedes lo pueden encontrar en su calculadora. A ver si les voy a mostrar en el caso de la calculadora del computador. Veamos. Aquí, fíjense, voy a borrar. Ahí está el número e. Ya, el número e es aproximadamente ese número. Un número irracional tan conocido como el número pi, el número oro de Dios, ¿cierto? O las raíces cuadradas de números primos, son números que son tan importantes como irracionales como los racionales. Bien, bueno, entonces ahí tienen ustedes una aproximación que me da el computador del número e, pero ese número es sí, ¿ya? Que es infinito irracional, ¿ya? Ese es un número que pertenece a los irracionales que habíamos dicho en este curso que podíamos eh, los íbamos a simbolizar así, ¿sí? Es un asterisco. Bien, luego, cuando yo tengo una expresión exponencial a elevado a x c con a igual a esta base e, entonces esta expresión va a quedar e elevado a x igual a ese número c, porque ahora es un caso particular, cuando la base es el número e. Eso lo llevaremos a la forma logarítmica para calcular el exponente, que es lo que hemos hecho todo el rato. Bueno, por la escritura antigua, que hemos estado usando los logaritmos, sería el logaritmo de base e de ese valor c. Pero por acuerdo, vamos a decir que cuando es una potencia de base e, vamos a escribir su logaritmo como ln, y eso va a significar el logaritmo natural de e. Y por acuerdo, la base e no se va a anotar y lo vamos a anotar de esa manera. Logaritmo natural de c. Es decir, que la base de este logaritmo es e. Ese se lee logaritmo natural. ¿Qué significa eso? Que esto viene de una expresión exponencial con base e. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo aquí. Veamos. Pero es muy sencillo, ¿eh? Porque estamos usando la base e. Por ejemplo, miren, supongan que yo tengo e elevado a x es, por ejemplo, no sé, 7. Lo transformo entonces para encontrar ese exponente, sabiendo que el número es un número fijo, irracional, 2,7 aproximado. Entonces lo pasamos a ese exponente como logaritmo, pero cuando la base es e, su expresión logarítmica es logaritmo natural de base e que nos anota de 7. Eso es todo. Y ahora ustedes lo calculan y lo ven, valga la redundancia, en la calculadora, pero no usan el log ahora. Ahora usan el logaritmo natural que está aquí. Y también está en sus calculadoras científicas. ¿Cierto? Entonces yo calculo el logaritmo de, déjenme acordarme de que había que calcular, era el logaritmo de 7. ¿Cierto? Entonces,
Aquí esta calculadora funciona indicándole el argumento y después el logaritmo. Y eso es 1,9459. Es 1,9459. Eso es 1,9459. Ojo, aproximado. Porque si se fijaron en el video, si retroceden el video o lo ven en su calculadora, eh, es un número irracional infinito, ¿no? Eso es lo que tenía que ver para su guía, para que ustedes ya vayan practicando. En la página 5 ese es el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a ver si proyectamos. Entonces, fíjense ustedes aquí, ahí tienen algunos ejercicios, que era como les contaba, convertir, por ejemplo, esta potencia, entonces la base, no sé, cualquiera, y ahí la base es 3, esto, voy a escribir aquí, base 3, ¿de quién? ¿De quién es la base 3? Bueno, base 3 elevado a este exponente, eso es igual al valor de la potencia que está ahí en el logaritmo, que es 9, y realmente eso es verdad, pues eso es verdadero, ¿ya? Bueno, eso tienen que hacer en esta parte. Y en esta otra parte simplemente les hacen preguntas, escribe el equivalente. Ahora, hay una propiedad que si se fijan, hay una propiedad, y se las voy a proyectar, que me sirve para cuando yo en mi calculadora, y eso lo hemos visto en clase, en mi calculadora solo tengo base 10 y solo logaritmo de base 10 y logaritmo natural, pero no tengo otras bases, como vieron en los ejemplos de arriba. O sea, hay una propiedad, que la voy a proyectar acá, que me permite obtener una equivalencia. Esa propiedad se llama cambio de base. Es decir, todas las bases que no sean base 10, yo las transformo equivalentemente a base 10. Y esa propiedad se llama cambio de base. O sea, si yo tengo, supóngase, un exponente que es un logaritmo de base A de C, supongan que A puede ser 10, no necesariamente, ahí lo voy a escribir con palabras mejor, ¿no? La base A, eh, no solo 10, sino que podría ser otra base que definimos arriba. En los apuntes también se los defino. Entonces, si tengo eso, entonces, dice el teorema, yo puedo transformar este logaritmo en base a de c, que no tiene por qué ser 10, puede ser cualquiera, y lo transforma a otra base. A una base, por ejemplo, h de c partido por un logaritmo h de a. ¿Me explico? Si yo necesito, por ejemplo, si yo tengo, a ver, ¿cuál es el logaritmo en la calculadora? Quiero ver de 13, en base 13, pónganse ustedes, de 8. Claro, esa base no la tenemos porque ya les mostré que teníamos base E, o sea, logaritmo natural, y base 10 en la calculadora. Se los proyecto de nuevo. Se los voy a proyectar de nuevo. En la calculadora solo tengo base 10, logaritmo base 10 y logaritmo natural que es en base E, el número E. Pero no tengo esta base como la que les mostré en el ejemplo acá. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el cambio de base, que es la propiedad, para dejarlo en base a los logaritmos que sí tengo en la calculadora. Entonces, si yo en la calculadora tengo base 10, dejo este logaritmo en base 13 en el cociente de 2, base 10, de 8, que sería ese argumento, y de 13. ¿Sí? Y simplemente después hago el cálculo, para la redundancia, en la calculadora, porque ahora este sí lo tengo. Por eso es cambio base, porque hice el cambio de esta base 13 a base 10 por comodidad, porque eso sí está en la calculadora. Ahora calculamos, nomás vamos a tener valores aproximados, pero al menos ya voy a tener una idea de qué es lo que es eso. El logaritmo de 8, bueno, yo lo voy a calcular acá rápidamente. El logaritmo de 8, eso se hace en la calculadora ya, es 0,9038. Es 0,9038.
38. 0,90, 38. Esto es, se lo voy a anotar ahí, 0,9038. ¿De dónde saqué ese número? Por la calculadora. Esto lo ingresé a la calculadora, el número. Y para sacar el logaritmo de 13, bueno, uso la calculadora de nuevo. Logaritmo de 13, ¿ya? Logaritmo en base de 10 de 13. Y eso es 1,11394. 11394, ¿ya? Eso es 1, 1,11394. Y ya tengo el logaritmo de 13 por calculadora. Ahora simplemente, ¿qué hago? Divido esos dos numeritos para tener una idea de cuánto es esto, ¿ya? Entonces, voy a ver ahí, hago la división 0,90308. Voy a dividir, ¿eh? 0,90308 lo voy a dividir ese numerito por lo que me dio abajo, ¿cierto? Que abajo me dio 1,11394. 1,11, 1,11, déjenme acordarme cuánto era el otro valor. 1,11, 394. 394, hago esa división y eso me da 0,81070. Me da más, pero yo uso unos 5 decimales, ¿no? Entonces 0,81070. Eso me da 0,81070. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Por lo tanto, entonces ahora ya sé que el logaritmo en base 13 de 8 es aproximadamente 0,8170 o solo esos decimales. ¿Cuál sería la comprobación de eso? ¿Qué estoy diciendo con este cálculo? Estoy diciendo que yo tenía el x, el exponente, que es el logaritmo en base 13 de 8. Si esto yo lo llevo por definición a la potencia, estoy diciendo que la base 13 elevado a ese exponente x es igual a 8. Y eso significa que si yo el 13 lo elevara al x, que lo encontré, recuerden que el x es este numerito, lo elevara a 0,8, lo podrían comprobar ustedes, 0,7, les va a dar aproximadamente el número 8. Bien, este es un ejemplo de cambio de base. Voy a hacer el último para ir terminando el video. Por ejemplo, supongan que yo digo, calcule el logaritmo en bases, no sé, pues, de 3 de 7. Obviamente esa base no la tengo en la calculadora, entonces ¿qué hago yo? Lo divido en un cociente de bases que tenga en la calculadora. En la calculadora tengo estas bases 10 que no se notan. Y eso sería entonces por la propiedad del cambio de base. Eso es logaritmo de 7 en base 10 que no se anota, partido dividido por el logaritmo de 3 en base 10. Y después simplemente voy a obtener aproximaciones de decimales, pero aquí es mucho mejor que no tener nada. Bueno, el logaritmo de 7 lo podemos calcular 0,8450. 0,8450 es 0,8450, que es el logaritmo de 7 de base 10. Y abajo el logaritmo de 3 es el logaritmo de 3 en base 10. Eso es 1,5180. 1,5185. 1,5185. Y ahora ya tengo los dos logaritmos. Entonces perfectamente puedo ahora dividir. Voy a dividir 0,8450. 0,8450. Ojo, estoy usando la calculadora, ¿ya? Dividido por, eh, dividido por 1,5185. 1 dividido por 1, ya me olvidé el otro de abajo, 51,85. 51,85. Y eso nos da nuestra calculadora, 0,5564. Eso me da 0,55
84 creo que dije. No, es 64. Aquí yo me equivoqué. Es 64. ¿Ya? Es 64, no 84. Es dividir estos dos numeritos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 7 es aproximadamente 0,5564. Si quisiera comprobar esto, siempre con calculadora, entonces puede hacer con calculadora. Eso se los voy a pedir también, que lo comprueben, que el logaritmo en base 3 de 7 implica que 3 elevado a x, porque este es todo el logaritmo en base 3 de 7, ese es el exponente de x, acuérdense, de la potencia. Eso me tiene que dar 7. Eso implica entonces, ¿cierto? Que 3 elevado al x, porque este es el x, o sea, 0,5564, debería ser aproximadamente 7. 6,90 y tanto le puede dar esto en la calculadora. Bien, pues muchachos, sección muchachas, muchachos, secciones en general. Me despido. Voy a proyectarme ahí. Bueno, ya estoy proyectado ya. Y ya tengo ya para ustedes este video. Se los voy a subir al- al canal de YouTube para que ustedes lo repasen nuevamente. Y más o menos esto es lo que se está pidiendo en el trabajo que deben entregar, evaluado. Quedan las fechas, yo lo estoy socializando con sus compañeros, así que para que ustedes estén mirando. Bien, pues muchachos, muchachas, sección, que estén bien, me despido, que estén bien.